Bienvenido o bienvenida a mi nuevo podcast. Hoy hablaré sobre el libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, por David Bushnell. Resumiré brevemente el capítulo 2, Rompimiento de lazos con España, 1781-1819. En un principio, Colombia, anteriormente llamada como la Nueva Granada antes de la independencia, se veía fuertemente manipulada por los colonizadores de la corona española, por supuesto, pues nada que tuviera que ver con la economía o demografía se llevaba a sus espaldas. Mientras el siglo se desenvolvió, los criollos nacidos en América junto con los mestizos se sentían completamente invadidos y con falta de identidad propia, por lo que un personaje historiador conocido como José Manuel Restrepo aportó al rompimiento de lazos con españoles, debido a que se veía mucha injusticia clasista, económica y por supuesto de discriminación. Además, el sistema político era completamente monarca. En términos populistas, la rebelión de los comuneros fue impactada porque la sociedad baja y media se veían obligadas a pagar unos impuestos supremamente altos a causa de la producción y venta del aguardiente y tabaco. Sin embargo, algunos comuneros se negaron en su tiempo y derrocaron la ley, pero para ello tuvieron que morir personas comunes y cobradores de impuestos. A partir de ahí, los españoles cuidaron su espalda, tomando con cuidado todas las decisiones acerca del sistema del país. El punto final de la rebelión no significó y terminaron las manifestaciones. Uno de los personajes empapados en las revueltas fueron Antonio Nariño, precursor de la independencia, y Francisco de Miranda. Ellos observaron por algunos años a la colonia en la Nueva Granada en 1797. Le dieron buenos apuntes al rey sobre cómo debía administrar el pueblo, y a partir de ahí se tuvo que pasar mucho tiempo para que la idea de la independencia rondeara por las grandes mentes en 1809, con el memorial que describía la injusticia de la persecución española al gobernador en un país americano. En 1810 se impulsó la creación de juntas americanas, se fortaleció y la oposición de los partidarios españoles se debilitó. En 1811 fue el primer derramamiento de sangre entre civiles y patriotas. En 1811, Nariño sucedió como presidente y asumió poderes dictatoriales que usó poco a poco y no cesó de ir en contra del sistema federal, y a su convicción optaba por el sistema centralizado. En esos momentos se pasaban alianzas de provincias autónomas, las cuales entraron en choque con Nariño. Él desencadenó un estado de guerra civil entre gobiernos. El acontecimiento se dio entre los años 1812 y 1814, donde en primera instancia se conquistó Bogotá con la ayuda de Nariño. Más adelante, la Nueva Granada declaró la independencia formal gracias a su división gradual interna. Cartagena fue la primera ciudad en soltar lazos con España, y en noviembre de 1811, a segunda instancia, el proceso de independencia fue interrumpido por la reconquista española del país en 1815 y 1816.
Todo el proceso desde 1810 hasta 1816 fue titulado como la Patria Boba. Después, los criollos voltearon la balanza y en su lugar eran juzgados los españoles europeos y en su totalidad. Los criollos, incluidos mestizos, crearon una constitución, la cual provincial del Socorro, creada para valorar el derecho a la propiedad, inclinándose a su vez por una economía más liberal. En la Constitución se vio a tratar temas en su mayoría económicos, lo que llevó a cuestionarse sobre la esclavitud racial. Unos hechos más tarde, a comienzos de mayo de 1816, el gobierno peninsular se estableció en Bogotá. Aparte, en todo el país se aplicó una política de terror para derrocar a militares e integrantes de la Patria Boba. En el periodo de agosto de 1819 se eliminó el dominio español y más de 300 personas fueron ejecutadas. Es ahí cuando un patriota apareció, más conocido como el Liberador Militar, que fijó su mirada en las fuerzas militares y el descontento militar y muertes impuras de la Nueva Granada. En el acto de liberación, Policarpo Salabarrieta, junto con Francisco de Paula Santander, ayudaron y se formó un ejército mixto. El ejército sirvió para combatir los enemigos el 7 de agosto de 1819 en Boyacá y se obtuvo una gran victoria. Tras la victoria obsoleta, se desembocaron noticias positivas, como la liberación prácticamente total de la esclavitud. De allí salen unas preguntas dadas por el instructor José Alejandro Cepeda, periodista y politólogo de la Universidad Javeriana. ¿Considera usted que Colombia ha logrado lo que se propuso en su fase de independencia hace 2 siglos? Si no es así, estamos condenados a ser un país dependiente de tanto fuerzas internas como externas que no dejan realizarse como nación. Bueno, para dejar en claro, por cuestiones de identidad económicas y demográficas, la Nueva Granada o Colombia tuvo que proponerse cortar los lazos de raíz con los conquistadores españoles, y tal régimen del exterior fue terminado por la victoria no pasiva de latinoamericanos. Esta victoria proporcionó una mayor libertad y autonomía, por lo cual yo diría que somos completamente capaces de progresar como nación. Por otro lado, hay una pregunta de añadidura. ¿Cuál puede ser el aporte de la historia para que Colombia pueda ser un país mejor? Bueno, la respuesta a la pregunta es que nosotros como pueblo deberíamos juntarnos a impulsar el país como comercio e industrialización netamente interno, para así ser potencia económica entre los países latinoamericanos. Además, para borrar nuestra reputación violentista, es de suma relevancia conocer los errores históricos del pasado para no volver a repetirlos. Y sin lugar a dudas, ir transgresivamente perdonando todos los atroces actos del pasado y finalmente aceptar, acoger, trascender como nación pluralista, bipartidista y laico.